las mascotas formen parte de la vida diaria es una realidad, una forma bastante literal en la vida de una familia. La familia del caso Zully Vera, ella tiene una perrita que se llama Ciana y la perrita la acompaña en la iglesia, inclusive la acompañó en su casamiento y dice que es una fiel cuidadora de su hermanita humana. Hace poco más de un año, Ciana llegó a la vida de Zully como un regalo de su entonces novio. Asegura que desde su llegada fue una más de la familia, en el sentido más literal, ya que al igual que un hijo humano, los acompaña a todas partes o siempre queda en compañía de algún integrante del hogar. Cuando salimos ella se va a todos lados con nosotros, todos lados. Hay lugares donde no se permiten perros, donde yo me quedo con ella afuera o mi marido se queda afuera, pero donde nos vamos ella se va con nosotros. ¿Es mimada de los dos? Sí, es la mimada de la familia. Ella sabe lo que es mamá, sabe lo que es papá, sabe lo que es abuelo. El perro en sí entiende, nada más que no te responde con el mismo lenguaje. Una prueba de fuego para Ciana fue la llegada de Victoria, su hermana humana, hace 6 meses. Como cualquier primogénita, al principio sintió celos de la nueva integrante de la casa, más aún luego que por primera vez debió separarse por algunos días de Zully. Yo estuve internada 3 días porque tuve por cesárea. Ella esos 3 días no comió, no tomó agua, lo único que hacía esperaba que yo llegue. Llegamos, me recibió como todo perro le recibe a su dueño, el más feliz de la casa cuando llegamos. Y no te voy a mentir, los primeros meses fueron horribles porque justo ella entró en celo, su primer celo. Tuvimos que tenerla separada porque era por la higiene de la nenita y por ella que la raza en sí, así como la mujer, cuando está en su día tiene bastante. Y le poníamos pañal, le poníamos tal cosa y le teníamos así, pero sí, cada tanto salíamos junto a ella y le mostraba, mira, ella es tu hermana. Sin embargo, ahora Ciana es la compañera de travesuras de Victoria y la cuida más que nadie. Ella no puede ver que vengan personas extrañas cuando vienen a visitarla, no deja que la toquen, nada, se vuelve loca. El protagonismo de Ciana es tal que incluso acompañó a sus padres humanos el día que se dieron el sí, como marido y mujer, tanto en la iglesia como en la fiesta. Y mi cuñado fue el que la vistió y la llevó, él se encargó de toda esa parte. Y nada, yo me fui llegando a la iglesia y le veo a ella primera ahí, feliz, yo ahí viéndola a ella, pues yo pensé que no le iban a llevar, como que todos estaban así, todos estaban alterados por, no sé, y él se fue llegando así con su brazo y le veo yo a ella, Shana, y ella así, feliz viéndonos entrar en la iglesia y se sentó al lado de nosotros y estuvo toda la ceremonia sentada ahí hasta que termine. Y salimos y empezamos la foto, el video y ella se represtó para todo, hasta en la fiesta del salón se fue. Zully asegura ser consciente de la falta de comprensión de numerosas personas acerca del protagonismo que se da a Ciana en la familia, pero lejos de hacer caso a las críticas, los fortalece en su amor hacia la perrita. También recomienda a quienes deseen adoptar a una mascota ser conscientes y responsables sobre los cuidados que requiere, pues asegura que cada perro es el reflejo de sus amos.